Muy buenos días, mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien. Continuamos con este maravilloso estudio del libro a los Efesios. El capítulo 4 ya lo estamos terminando. Vamos a leer los últimos 3 versículos que son desde el 30 al 32. Ha sido un viaje maravilloso este tiempo de devocional. Te has venido edificando, nos hemos venido edificando mutuamente. ¡Qué bendición! Leamos el capítulo 4, versículo 29, 30, 31 y 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos está dando aquí una orden, nos está mandando y nos está diciendo: no entristezcas al Espíritu Santo, no traigas sobre él esa tristeza. ¿El Espíritu de Dios se entristece? Sí, el Espíritu de Dios tiene todas las emociones que nos incorpora a nosotros. Él siente alegría, gozo, enojo, se entristece. Todas las características que vimos en Jesús también están en la manifestación de Dios, que lo llamamos Espíritu Santo, esa manifestación que está hoy en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de los discípulos. Para ser discípulo, ¿y cuándo viene el Espíritu Santo? Pues sencillamente cuando la persona se ha arrepentido, se bautiza y tiene el don del Espíritu, dice la palabra. Ese es el sello, son las arras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la seguridad de cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, de que cuando morimos vamos a resucitar como el Señor Jesús también lo hizo. Y de que vamos a pasar a una vida eterna. Entonces, esa es la promesa que tenemos, que cuando tengamos que morir, porque está establecido que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Es así de sencillo. Todo hombre tiene que pasar ese momento tan traumático. Necesita pasarlo, necesita poder vivir eso. ¿Para qué? Para que sea juzgada su condición aquí en la tierra. Y allí es donde los que mueren en Cristo pues van a tener al Espíritu Santo, y cuando tienen al Espíritu Santo, pues van a resucitar para vida. No van a tener resurrección para condenación, como le pasa a los que mueren independientes de Dios. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos permite, ¿sí? Y nos recuerda las cosas que hemos estado aprendiendo de Cristo, las cosas que Él nos enseñó. Ahora, Él no nos obliga a hacerlas. Él nos persuade y nos anima. Entonces, ¿cuándo se contrista el Espíritu Santo? Muy simple, cuando no obedecemos las cosas que Jesús nos enseñó, cuando no obedecemos lo que el Señor nos mandó, y cuando no traemos unidad al cuerpo de Cristo. ¿Sí? La unidad es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque los hombres no cristianos pues no tienen problema, porque ellos no conocen de Dios, pero los que conocen de Dios y se han venido acercando, siempre están buscando algo con que dividir el cuerpo, con que apartarse de los hermanos, con que apartarse. Por eso hay tantas denominaciones. Todas arrancaron de una que no le pareció lo que el Señor Jesús hizo o mandó, y después vino otra que no le pareció lo que la una hizo y la otra hizo, y todas las hicieron, y hoy tenemos pues vergonzosamente miles de denominaciones, sectas, religiones. Hay varias decenas que se basan en la palabra de Dios, pero que cada uno sacó las cosas a su acomodo. Eso se llama desunidad. Cuando no hay unidad en el cuerpo, eso trae tristeza al espíritu. ¿Sí? Trae tristeza. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor Jesús es ¿qué? Reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. No lo inventamos nosotros. Está en la palabra el propósito. Entonces, cuando tú te vuelves un discípulo, tienes que unirte a ese propósito. Entonces, obedecer para que el espíritu no sea contristado, pero también traer unidad, mantener la unidad. Hay gente que quiere obedecer, pero no quiere traer unidad, sino son hombres o mujeres de división. Y no solamente en las pequeñas esferas. La unidad tiene que ser completa. Cuando eres un solo discípulo, en tu familia, con la iglesia local, la unidad de esa iglesia local el resto de la iglesia translocal, nacional, internacional. Ahí está la unidad de la iglesia. Entonces, esos dos aspectos son bastante importantes. Pero vayamos entonces de que hay acciones que a nosotros
promueven que el Espíritu Santo se contriste. Entonces, esas acciones, ¿por qué se dan? Por hábitos y repetición. Repetición de cosas forman hábitos, entonces son malos hábitos. Entonces, por ejemplo, está aquí, nos dice, quítese de vosotros la amargura. ¿Sí? Es ese resentimiento que se tiene por otra persona, esa rabia, el no querer perdonar, el no aceptar, tantas cosas que tú tienes que revisar para que no haya amargura, raíces de amargura se llama así, sino tengas gozo en tu corazón, alegría con tus hermanos. La envidia genera amargura, pero aquí dice, quítese de ti todo enojo, ¿sí? El estar de mal genio, el ofuscarse, ira, ya trabajamos el tema de la ira, gritería, ¿sí? Bueno, el Señor dice, quítese toda gritería. Así sea que tú vengas de un contexto cultural gritón, pues tú tienes que revisar eso, porque si la palabra dice, no, quítese a vosotros eso, pues hay que quitarlo, porque el reino de Dios está sobre las culturas de los hombres. Maledicencia, ¿sí? Decir mal, ya lo hemos hablado también. Y toda malicia, ¿no? Nosotros decimos en Latinoamérica que la maldicia indígena, eso es pecado y eso contrista al Espíritu. Dios quiere que seamos transparentes, sencillos, hacer las cosas con ingenuidad muchas veces, pero de buena voluntad, ¿sí? No con una segunda intención. Entonces, Él nos llama a hablar sobre el carácter, ¿cierto? ¿Cómo es la solución para estas cosas? Para no contristar al Espíritu Santo, tener dominio propio, ¿sí? Hay que andar en el Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5:16, como también nos lo menciona Proverbios 16:32. Puedes buscarlo después del devocional. Y tenemos que no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, para tener dominio propio, necesitamos que andar en el Espíritu, definitivamente. Ser amables, bondadosos entre nosotros, dulces, tratar bien a los hermanos, con palabras adecuadas, que más bien exalten sus virtudes y que en un momento de exhortación pues animen a cambiar cosas que él debe cambiar, sin buscar destruir o dejar al hermano apartado. La misericordia, el ser compasivos. Muchos tratan como los demás me tratan, pero la misericordia tiene que ver más como yo tomo la decisión y la postura, y es responder bien a alguien que me trata mal, es ser amable con el irrespetuoso, es bendecir cuando me maldicen, ¿sí? Es la historia del buen samaritano. Son palabras que el Señor Jesús ya nos lo había dicho, no son fáciles, sabemos eso, nos pasan a diario situaciones donde dice, pero ¿cómo puedo soportar esto? Ok, y perdonar. Definitivamente, cuando tú perdonas, te liberas de enojo, de ira y de amargura. Y ya, y llegas, y en esto quiero dejar una ilustración que una vez me contaba mi propia hija, cuando estaba pequeña, de que en el colegio donde ella estudiaba, había niños que no eran, pues obviamente hijos de discípulos, no tenían formación y hacían bullying, molestaban, hacían que la niña se sintiera mal en algunos aspectos. ¿Y todo por qué? Porque ella hablaba de Dios, porque ella les compartía las enseñanzas de Jesús y ellos lo tomaban de una manera burlesca. ¿Qué pasó? Una profesora que sí era una discípula, recordamos con mi esposa, ella la tomó un día y le enseñó, y nuestra hija nos lo enseñó. Le dijo, mira, tú guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Siempre coge tu corazón y conviértelo como en una casita, para que todas las cosas que caigan resbalen. Entonces muchas veces nosotros a diario tenemos que limpiar nuestro corazón y ponerle la casita, para que cuando te acuestes, no te acuestes con enojo ni con ira, ¿sí? Y no peques. Sencillamente todas las cosas en las noches, entregárselas a Dios y estar libres. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el regalo tan precioso que nos has dado a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Necesitamos, Señor, no contristar al Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, avanzar. Necesitamos, Señor, que los hermanos, Señor, sean restaurados, Señor, en sus debilidades y, Señor, que den buen fruto abundante al 100%, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Los bendecimos. Y te pido en esta hora, Señor, que allí donde ellos están, los que tienen amargura, enojo, sean sanados, Señor. Renuncien a eso, los suelten, Señor. Perdonen. Tengan dominio propio, Señor.
y anden en el Espíritu. Es el deseo que todos tenemos para llegar a la unidad perfecta, a un varón perfecto. Para llegar a esa unidad, Señor, necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, qué buen tema también con el que cerramos el capítulo número 4. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.